espero que les haya venido bien esto para que vean el mapa de la materia, porque por ahí no todos... Yo una cosa que hago es si veo que hay gente que después de 40, 45 días no visitan nunca el Moodle de la materia, los elimino, los desmatriculo, porque supongo que abandonaron la materia. Eh, Así que cada tanto chusméenlas y yo sé que le siguen dando bola, por ahí encuentran algo que les sirva, y si no, miren cada tanto si hay alguna novedad o algo. Bueno, acá lo que vamos a hacer es un poco ver cómo escribir la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. Porque en coordenadas cartesianas es fácil, ¿no? Uno tiene x y z. Y si uno quiere calcular la velocidad es x punto y punto z punto, ¿no? La derivada en el tiempo. Y si quiere la aceleración es x dos puntos, y dos puntos, z dos puntos. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué quiero decir cuando digo x punto, z punto y eso? ¿Se acuerdan de Sí, profe. eso? Buenísimo. Bueno, entonces, ahora la idea es, ¿qué pasa cuando tengo un sistema en coordenadas polares? Básicamente las coordenadas polares es para describir situaciones de tipo cilíndrica o circular. Cuando uno habla de polares, está pensando en movimiento circular en el plano o símil circular, no podría no ser circular exactamente, pero se parte de un sistema de coordenadas fijado a un punto que va describiendo un círculo. Si fuera cilíndricas es lo mismo, pero sale una coordenada z, que sería de este puntito, que saldría perpendicularmente al plano de la pantalla, hacia ustedes. Tengan cuidado que no les pinche el ojo, y ahí tendrían las coordenadas cilíndricas. Entonces, uno en estas coordenadas, vamos a hacerlo en el plano, ¿no? Cuando uno usaba coordenadas cartesianas, tenía que x vector era la coordenada x por y versor o x versor. El vector y era la coordenada y por j versor o y versor. Es indistinto. Algunos usan ij, otros usan xy. Y acá lo que vamos a hacer es algo muy parecido. R, de alguna manera, juega las veces de X y tita, el ángulo, juega las veces de Y. Pero, claro, como este vector va girando en el tiempo, este sistema de coordenadas también lo hace. Y esto es lo que les decía, bueno, pero en realidad entonces yo, ¿cómo hago para compararlo con lo viejo? Lo viejo es el sistema en colorado, el sistema de coordenadas cartesianas. Porque, ¿por qué me sirve eso? Porque yo quiero establecer una suerte de equivalencia entre un sistema fijo, por decirlo de alguna manera, y un sistema móvil. Sistema fijo, por decirlo de alguna manera, es X e Y, porque a pesar que va viajando igual que el sistema de coordenadas polares, el sistema XY mantiene su orientación fija en el espacio. No el origen de coordenadas, pero sí la orientación. En cambio, R y tita no, porque a medida que va circulando, qué sé yo, cuando está acá arriba, el eje R negro va a coincidir con el eje Y colorado. Y cuando esté acá, ven la manito, ¿no? Cuando esté acá, la flecha negra va a ser horizontal y se va a oponer a la flecha X colorada. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, sí, se entiende. Entonces, como probablemente esto ya lo discutieron en alguna materia de matemática, pero bueno, está bueno siempre darle una nueva mirada. Entonces, ¿cómo escribo el R versor en términos de las coordenadas cartesianas? Bueno, no lo dije antes quién era el ángulo tita, pero el ángulo tita lo estoy pensando respecto de la horizontal. Si lo pensara respecto de la vertical, esta expresión no sirve, hay que cambiarla, ¿no? Eso está claro. O sea, si
si yo acá tita lo pusiera empezando en el eje Y y terminando en la flecha negra, y acá tiene que ir un seno y acá un coseno, y tal vez algún signo menos por ahí. Pero yo elegí este ángulo, entonces voy a describir eligiendo respecto a este ángulo. Entonces, el reversor va a tener una componente X y una componente en Y. La componente en X va a ser el lado adyacente al ángulo. Adyacente significaba que yace al lado de, ¿no? Entonces, ahí va el coseno. Y la proyección en el eje Y, la proyección en altura, es el lado opuesto al ángulo. Entonces, tiene que ser el seno. Y fíjense que como está en el primer cuadrante, ambos tienen que ser positivos. En cambio, el ángulo tita o el versor tita está en el segundo cuadrante, así que X tiene que ser negativo. Pero ahora, si estos dos son perpendiculares, R y tita, si R se aleja tita de X, el versor tita se aleja un ángulo tita del versor Y. Entonces lo que para uno era adyacente, para el otro es opuesto, y lo que era opuesto es adyacente. Se cambian los roles. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ahora, ¿cómo calculo yo la derivada en la velocidad? Y bueno, hago R punto y tita punto. Sí, bueno, pero ojo, porque ahora acá tenemos que esto también cambia, porque X por ahí está fijo, pero este ángulo depende del tiempo. Entonces a este hay que derivarlo en el tiempo. Y lo mismo acá. Entonces, ¿cómo quedarían? Bueno, por un lado, R reversor. Acá tengo un R que no sé. Ya está. El reversor, como lo había escrito yo al principio. El vector R lo escribí como R por R reversor. Lo que yo quiero es la derivada en el tiempo de estos dos vectores. Entonces tengo que hacer dr a dt de este vector. Pero dr a dt de este vector es hacer dr a dt de este producto, que es el módulo por su versor. Entonces si hago la derivada en el tiempo, como es un producto, primero tengo que hacer la derivada del módulo por R reversor más R por la derivada del versor. Eso es lo que escribí acá. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí, Sí, seguro? sí. Bueno, entonces después voy a hacer lo mismo con tita. Pero si lo entienden con R, después de entenderlo con tita va a ser más fácil. El versor R, derivado hay que trabajarlo. Porque justamente por esto de acá arriba. Porque R es esto. Entonces acá R punto, bueno, es la derivada del módulo. Si el módulo es constante, la derivada en el tiempo da 0, y si no, dará lo que tenga que dar. Pero el R versor no es constante en el tiempo porque el ángulo va variando en el tiempo. Entonces lo que hay que derivar es esto, que era lo que les decía antes. Bueno, eso me pasó por no haberlo podido mirar antes tranquilo. Entonces, a ver si se ve. Ay, con un pelín. A ver. ¿Se logra ver la ecuación 3 y la ecuación 6 completas? Sí. Buenísimo. Entonces, fíjense, hago R punto, agarro la ecuación 3 y a la izquierda del igual derivo en el tiempo. Bueno, eso es solo poner lo mismo pero con un puntito arriba. Y ahora tengo que hacer lo mismo pero del lado derecho. Entonces, primero tengo que hacer la derivada del primer término. X es una dirección fija en el tiempo. Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la derivada, tengo la derivada de X versor por coseno de tita más X versor por la derivada del coseno. Pero como X no varía en el tiempo, esa derivada da 0. Entonces la única derivada que tengo es la de coseno de tita. Si yo derivo
coseno de tita, la derivada es menos el seno. Pero tita es una función del tiempo. O sea que esto en realidad hay que hacer regla de la cadena, ¿no? Porque tengo una composición de dos funciones. ¿Qué funciones? Tita de t y coseno de tita de t. Entonces la derivada del coseno es menos el seno y la derivada de tita es tita punto. Este paso es importante. ¿Lo entendieron todos? Sí, lo entendí, pero ¿puede repetir de vuelta el paso? Eso le iba a pedir. Bueno, ¿se acuerdan que era la regla de la cadena? Sí. Sí, de la composición. Bueno, tenían una composición de funciones. Por ejemplo, dos funciones f y g. ¿Qué era f composición g? Era poner f, abrir un paréntesis, g, abrir otro paréntesis, x y cierro los dos paréntesis, ¿no? Eso era componer dos funciones f y g, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, si yo derivo esa composición, ¿qué me queda? Me queda la derivada de f compuesto con g multiplicado por la derivada de g. Sí. ¿Sí? Bueno, acá la que sería función f en la ecuación 3 es coseno. Y la función g sería tita. Lo que pasa es que yo acá no puse explícitamente que depende del tiempo. Pero yo no sé cómo depende del tiempo. Es una función. Entonces, yo acá tengo la composición de dos funciones. ¿Qué funciones? La función coseno y la función tita. Entonces, la derivada de f es menos el seno, compuesto con la función g, que acá es tita, multiplicada por la derivada de la g, que es tita punto. ¿Se entendió un poco más ahí? Sí. ¿Seguro? Sí, profe. Sí. Muy bien, bueno, así me gusta. Entonces, y después hago lo mismo con i seno de tita. Bueno, la derivada de i va a dar 0 por seno de tita, 0. Pero i por la derivada del seno va a dar coseno de tita punto. Perdón, coseno de tita por tita punto. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Bueno, vamos un poquito más para arriba, aunque esté spoileando un poquito. Fíjense, estos dos términos tienen de factor común tita punto. Entonces lo puedo sacar afuera de factor común. Y adentro del paréntesis dejo lo que me quedó. Si saco acá me queda menos x seno de tita. Si saco acá me queda y coseno de tita. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Bueno, ahora, esto que está dentro del paréntesis, oh sorpresa, es la ecuación 4. O sea que es tita versor. Entonces, r punto es igual a tita punto por tita versor. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque la derivada siempre da la pendiente de la recta tangente. O sea que la derivada del vector r es algo que se desplaza en contra de las agujas del reloj a lo largo de este círculo. Y la derivada de la recta tangente me da algo perpendicular. Lo cual tiene su sentido. Que r punto apunte en la dirección de tita. ¿Sí? Silencio. ¿Cómo dijo la derivada del vector R? La derivada de cualquier función es la pendiente de la recta tangente, ¿no? De la trayectoria. Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, si vos te fijás, acá R va girando, ¿no? Y de R a dt es cuánto se corre R en el tiempo. Claro. La derivada me va a dar la pendiente de la recta tangente, que es esta de acá. Claro, sí. Entonces la velocidad me tiene que dar la dirección tangente o perpendicular a la que venía.
Claro, porque esa sería la dirección tangencial. Exacto, exacto. Claro, en un movimiento en una dimensión coincide, entonces no cambia la dirección, pero en un movimiento circular sí. Bueno, entonces si agarro la ecuación 5, R punto por R ya está, ya la tenía, pero no podía dejar R punto, porque R punto era una cosa que variaba. Entonces reescribí R punto y me quedó en términos de un versor que no está derivado, que es lo que yo quería. Entonces ahora, claro, la velocidad es más complicada que eso que acabo de decir. ¿Por qué? Porque el módulo podría no ser constante, podría no ser exactamente circular, podría ser tipo un yo-yo que va y viene y que además gira. Entonces el movimiento es más completo que eso. Acá queda la ecuación 7. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Sí. Esa sería Sí. la fórmula para la velocidad Sí, tangencial. temeroso. Esta es la forma de la velocidad del vector R, que es más que la velocidad tangencial. Sería la velocidad tangencial si el módulo de R fuera constante, pero no lo es. Entonces es la velocidad tangencial más lo que pueda ir y venir en la dirección del radio. Acá, la derivada del vector del versor R es estrictamente la dirección tangencial, pero fíjate que solo estábamos analizando esta parte de la historia. Este nos lo habíamos olvidado. ¿Y este qué quiere decir? Este va y viene en la dirección del radio. Porque puede ser algo que sea variable. Puede que no sea un círculo lo que está describiendo esto. ¿Se entiende? Un yo-yo que va girando es un círculo que se va espiralando. Y en un momento dado se enrolló todo el yo-yo, ¿no? ¿Se imaginan lo que digo, no? O sea, no son tan jóvenes, ¿no? ¿Saben lo que es un yo-yo? Sí, sí, sí. Sí, pero fue. Jugamos. Todos saben. Vamos al Sí, campeonato de yo-yo. No tengo ningún yo-yo a mano ahora para mostrarles, porque si no se los mostraría. Tengo uno, pero no sé, a ver si lo tengo a mano se los muestro. No, pues siempre estas cosas las tengo a mano porque siempre estas dudas surgen en clase. Entonces, como tengo muchos chiches en casa, pero bueno, el yo-yo todos saben lo que es una cosita que se enrolla y desenrolla y que uno hace así, qué sé yo. Pero algunos tipos empiezan a darle que describa un círculo. Y por ahí en algún momento se les empieza a enrollar el yo-yo. Entonces se va acercando hacia la mano porque tiene una velocidad en R, pero a la vez sigue girando. Tiene una velocidad tangencial. Por eso el movimiento completo en polares se describe con la ecuación 7. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, sí. Bueno, lo mismo. Bueno, y quien calcula la velocidad, calcula la aceleración. Pues ya que estamos, sigamos con R. Bueno, se vuelve a derivar en el tiempo. Pero claro, ahora la derivada es más picante, como se suele decir. Porque hay que hacer la derivada del primer término y la derivada del segundo término. La derivada del primer término es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Entonces queda R dos puntos por R, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. R versor punto. ¿Vamos bien hasta acá? Y después tengo que agarrar el segundo término. Es R punto tita versor. Ahora tengo que derivar el segundo. Entonces me queda R tita dos puntos por tita versor. Y el último es R tita punto y derivo el último. R versor, tita punto versor. ¿De acuerdo?
Esa es la expresión 8. Sí, está bien. ¿Sí? Solo derivamos, ¿no? Decimos, nada más que, bueno, el primer término teníamos 2 términos, entonces quedan 2 derivadas, y en el otro tengo 3 factores, me quedan 3 términos. Bueno, ahora, chequeando eso, vamos a la ecuación 9. Bueno, este lo dejo igual, obviamente es lo que quiero encontrar. Este ya no hay nada que hacer, porque ya me quedó en términos de un versor sin derivar. Este, escrito así, no lo queríamos, pero ya lo habíamos calculado hace un rato. Este es tita punto tita versor. Así que ya está, ahí lo tenemos. Y ahora este está como ya queremos, porque el tita versor está sin derivar, pero este de acá ingrato lo tenemos. Y acá lo marqué en rojo. Pero antes de hacer eso, lo que era igual lo junté. Entonces fíjense que va empezando a tomar una forma, ¿no? Por un lado tengo una aceleración en la dirección radial. Por otro lado tengo R por una aceleración angular en la dirección tangencial. Si eso se acuerdan, es el movimiento circular de introducción a la física, ¿no? R por velocidad angular, aceleración angular me da la aceleración radial. Pero acá aparece uno que no esperábamos, porque hay una derivada en R y una derivada en tita. Bueno, está ahí, qué sé yo. Y nos falta trabajar este. Bueno, ¿y quién es tita versor punto? Y bueno, hay que hacer la misma historieta de antes que hicimos para R, hacerlo con tita. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tita versor punto va a ser menos X por coseno de tita, tita punto. ¿De acuerdo? El primer término, ¿no? Falta el otro. Más, menos, y versor, seno de tita, tita punto. ¿Están de acuerdo con eso? Esa es la derivada. Regla de la Sí, cadena. a los versores siempre son constantes, digamos. Y sí, porque acordate que al sistema rojo le pedimos que apunte siempre en la misma dirección. Entonces en el tiempo ellos no cambian. Sí, buenísimo, profe. Bueno, y ahí está. Porque tita versor punto es menos x tita punto coseno tita menos y por tita punto seno tita. De vuelta, saco factor común tita punto. Y saco factor común el menos. Y lo que me queda adentro es justamente la definición de R versor. ¿Tengo que subir para arriba o se lo acuerdan? Alumnos están ahí. Sí, estoy. Ahí. No, Hagan está bien, una profe. señal si están ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿Seguro? sí, sí. Estoy Bueno. corroborando todo. Bueno, entonces les queda menos tita punto por R versor. Fíjense que tiene sentido, ¿no? Porque si antes R versor punto me apuntaba en tita versor, ahora es medio como que se invirtieron los papeles. Hay un signo menos que por ahí uno no se lo esperaba, pero eso es por cómo va girando el ángulo, que va en contra de las agujas del reloj. Que es así como lo definimos. ¿Por qué lo definimos así, este sentido de giro? Porque acuérdense que esto fue, las convenciones con las que se hizo toda esta matemática fue en el hemisferio norte. Entonces, los físicos que primero matematizaron esto vivían en Europa, entonces lo hacían como era intuitivo para ellos. Si hubiesen Copérnico, Galileo, hubiesen vivido en el hemisferio sur y hubieran podido desarrollar, o Lagrange, Euler, Cauchy, todos los Descartes, todos esos viviesen en el hemisferio sur, probablemente hubieran inventado una terna de la mano izquierda y no una terna de la mano derecha. Pero bueno, vivían allá y acá en esa época todavía
nuestros antecesores vivían en la edad de piedra y no tenían ni siquiera un lenguaje formal, ni siquiera las culturas más avanzadas que eran los incas. Alguien me podrá decir, bueno, pero todas las culturas tienen que ser avanzadas, tienen que desarrollar un lenguaje y una escritura formal. No, no tienen por qué. Pero convengamos que desarrollar un sistema escrito y que haya una memoria escrita ayuda a la evolución del conocimiento. Se dio así, ¿qué va a ser? Y después, ¿por qué nos impusimos? Pues, después de todo, de alguna manera somos como, aunque no todos hayamos nacido en Europa, somos culturalmente europeos trasplantados. Y no me voy a meter en ningún quilombo ni nada, ¿no? Alguno habrá bajado los barcos, otro no, no importa, no interesa eso. Y bueno, y nada, entonces ahora donde dice tita-versor punto, reemplazo acá por menos tita.r y me queda esto. Me quedan 4 términos. 2 términos dependen de la coordenada radial y 2 términos me va a depender de la coordenada tangencial. Estoy llamando radial a r versor y tangencial a tita versor, ¿no? Entonces saco factor común, r versor, del primer término me queda r2 puntos menos r tita punto cuadrado. Y el otro término me queda 2r punto tita punto más r tita 2 puntos. Y así es como quedan escritas la velocidad y la aceleración en coordenadas polares. A ver si en el próximo slide lo puse. No, bueno, en la ecuación 12 es cómo se escribe la aceleración en polares. Y la ecuación 7 es cómo se escribe la velocidad en polares. Y las 1 y 2, perdón, las 3 y 4 es cómo se escriben las posiciones en polares, comparados con cartesianas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo se puede reescribir esto un poco? Bueno, R2 puntos es la derivada segunda del tiempo, uno lo asocia con la aceleración. Entonces acá fíjense que en un movimiento circular o algo que no es una recta, pero que tiende a ser un círculo o una elipse, tengo que tener 2 componentes de aceleración. Una componente en el radio y otra componente en la dirección tangencial. Entonces, podemos hacer un cambio de variable. Esta puedo llamar aceleración central o centrípeta. Y a esta voy a llamar aceleración tangencial. Entonces, a mi vector aceleración lo puedo escribir de esta manera, de una manera más compacta y elegante. Pero la aceleración central o centrípeta es esta y la aceleración tangencial es esta. Claro, no es muy parecida a como la escribimos en Introducción a la Física. Pero claro, en Introducción a la Física estudiamos movimientos estrictamente circulares. Entonces, si tengo un movimiento estrictamente circular, el radio se mantiene constante, o sea, el módulo de R se mantiene constante. Entonces, si hago R punto igual a 0, perdón, si hago R igual a constante, la derivada va a ser 0. Y la derivada de la derivada va a ser 0 también. Entonces, donde diga R punto voy a poner un 0, donde diga R2 puntos voy a poner un 0. Entonces, fíjense, acá va un 0 y acá va a dar menos R tita punto cuadrado. Esto es que la aceleración centrípeta es menos R por omega cuadrado. ¿Por qué? Porque nosotros a la variación de la velocidad, o sea, la velocidad angular, la llamábamos omega, ¿se acuerdan? Ustedes le dicen W, pero es omega. ¿Se acuerdan de la formulita? De la aceleración centrípeta. Sí. Era la velocidad tangencial menos la velocidad tangencial al cuadrado por el radio.
Pero había o- dos maneras, ¿no? ¿eh? De escribirlo. Una era esa. Y la otra era menos la velocidad al cuadrado sobre... No, no, esa velocidad de la tangencial, velocidad tangencial era por el radio y la otra era la velocidad... una dividida por el radio y la otra multiplicada por el Claro, radio. exactamente. Bueno, la que multiplicaba, o sea, háganos sentir a Néstor y a mí que no le dimos al cohete. Bueno, Néstor hace mucho no está en introducción a la física. Igual la aceleración tangencial esa no la habíamos, solamente No, esa no. Se vimos comenta, se comenta muy al pasar y nadie se la acuerda. La que y normalmente ni la bola. trabajábamos es la aceleración centrípeta, porque con esa después lo vinculábamos a la segunda ley de Newton. Entonces decíamos, fuerza centrípeta es masa por R por omega cuadrado o masa por B cuadrado dividido R. Ahora vamos a eso, pero... Y la aceleración tangencial, si el radio es constante, este término desaparece y queda esto. Entonces, por ahí alguno que da introducción a la física como yo les mencionaba que en la dirección tangencial podían hacer como un MRV, pero del ángulo tita. Por ahí en algún curso lo comentaron, por ahí en otro no, porque no lo consideraron necesario. Pero si se los comentaron en algún curso y si se acuerdan, esto acá podíamos escribirlo, si esto era constante, lo podíamos escribir como un MRV a tita de t. Bueno, y ahí está. Y acá, bueno, acá les pongo las palabritas mágicas para vincularlo a lo que ustedes ya sabían. Y acá hago un detallecito más. Si este vale 0, quiere decir que tita punto, lo pongo acá al revés, ¿no? Si tita punto es constante, lo llamábamos omega. Entonces, donde dice omega, tita punto, pongo omega y ya está. Pero si tita punto es constante, la derivada de tita 2 puntos me tiene que dar 0. Entonces, se integran, van a llegar a la conclusión que la velocidad tangencial tiene que ser r por tita punto. Pero no tienen que hacer mucho, porque en la ecuación 7 ya lo tenían. En la ecuación 7, si r punto es constante, este término se va. Y si tita punto es omega, les queda que es r por omega. ¿Me siguieron ahí o se marearon? Si están ahí, den una señal de vida. Contéstenme la pregunta. Ah, mira. Este alumno fantasma se ríe. ¿Pero entendió? ¿Se entendió? Sí, hay que tener cuidado, hay que mirarlo todo Pueden bien. decir que no entendí y va a estar todo bien, ¿eh? Si alguien no entendió, por favor dígalo. No hagan como los chicos de secundaria, que con tal de que uno termine, ¿se entendió? Sí, sí, se entendió. Miren que lo voy a tomar en el parcial. Sí, sí, después yo lo tomo en el parcial. Ah, no dijo que lo iba a tomar en el parcial. Eso, va, en la prueba, ¿no? En la secundaria no se dice parcial, se dice prueba. Cuando ya estaban podridos de escucharme, ¿se entendió todo? Sí, sí, sí. Después, miren que esto lo voy a tomar, ¿eh? Sí, 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 sí. Una vuelta lo que hice fue, no solo eso, les resolví la prueba. Esto es lo que les voy a tomar en la prueba. ¿Lo entendieron? Sí. ¿Lo copiaron? Sí. Bueno, estudienselo de memoria a ver si se acuerdan. Al vez siguiente nunca desaprobé tanta gente como aquella vez. Pero fue un récord, ¿eh? De 30 pibes creo que aprobaron 2. Capaz que con un ejercicio se vería mejor por ahí. Bueno, pero con ejercicio después lo vemos más tarde, pero yo quiero saber si más o menos esto que acabo de decir se entendió. O si quieren que repasemos algo de esta parte. Bueno, si se acuerdan o si les queda alguna duda, pues preguntan, por supuesto, pero
está bueno si hay algo que no les quedó claro ahora, porque estamos hablando de esto. Ahora vemos algún ejemplo o algo. Entonces, concentrémonos en este caso. Cuando θ punto es constante, yo lo llamaba omega. Omega, ¿qué es? La velocidad angular. Y en un movimiento circular, cuando ese omega da una vuelta completa, recorrió 2pi radianes. ¿Sí? Sí, sí. Y para recorrer esos 2pi radianes tarda un determinado tiempo. Si la velocidad es la misma, siempre va a tardar lo mismo en dar la vuelta a ese círculo. Sí. Sí, sí. Bueno, eso es lo que llamamos periodo. ¿No? O sea, ¿por qué? Porque ¿qué es el periodo? Es cuánto tarda en dar una vuelta completa. Piénsenlo de otra manera. Si yo este omega lo pongo acá multiplicando, es velocidad angular por tiempo. Pero ese tiempo es el de una vuelta completa. Una vuelta completa, ¿qué ángulo es? 2pi radianes. ¿No? Bueno, por ahí ustedes piensan, no, ¿qué es 2pi radianes? 360 grados. Bueno, resulta que 360 grados y 2pi radianes era lo mismo, ¿no? Creo que todos lo saben a esta altura. Sí. Sí, eso sí que no me lo dicen con contundencia, me da un poquito de miedo, pero se van acordando, me imagino. O sea, hay varias maneras de describir ángulos en un movimiento circular. Las dos más populares son los radianes y los grados. La que uno aprendió de chiquitito en la primaria son los grados, que van de 0 a 360. Es la del transportador. Después llegaron al CAO o llegaron a Introducción a la Física o a Introducción a la Matemática y les empezamos a hablar de radianes. Y ustedes empezaron a decir, pero en realidad 2pi radianes, para describir el ángulo de un círculo completo, es matemáticamente exacto y más preciso. Y esto también viene de la primaria, ¿no? Porque cuando ustedes le decían, ¿cómo es el perímetro de un círculo? Y es 2pi por radio. Y en un círculo de radio unidad, el perímetro completo es 2pi radianes, que es una manera elegante de decir que el radio vale 1. Y solo mirar el ángulo. El omega es θ punto. ¿Qué es θ punto? Es la velocidad en el tiempo del ángulo θ. La velocidad multiplicado por un periodo completo me tiene que dar el ángulo barrido en ese círculo. Por eso omega por t es 2pi. Sí. 2pi. Y después está el otro con el. Sí, ahí vamos a la frecuencia. Pero, fíjense que yo puse T mayúscula. Cuando pongo T mayúscula y hablo de periodo, es de un giro completo. Si yo acá pusiera T minúscula, ya no vale igual a 2pi. Porque T minúscula es cuando recorro un cacho de círculo. O varias veces el mismo círculo. ¿Se entiende? Omega T minúscula es un ángulo barrido cualquiera. Puede ser medio pi, 1pi, 3pi. ¿Se entiende? Sí. Sí, es decir, T mayúscula es un giro completo y T Cuando es T mayúscula es un giro completo. Y T minúscula puede ser un pedacito o varias veces un mismo círculo. ¿No? Porque por ahí si T minúscula es 5 veces el periodo, son 5 giros completos. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y la frecuencia es cada cuánto es la repitencia. Y es la inversa del periodo. ¿Está bien? Tiene otro efecto importante usar los radianes, que por ahí acá no se ve del todo, pero ya lo vamos a ver en otros ejercicios, que muchas veces uno tiene expresiones
con el seno de omega t o con la exponencial de omega t. Entonces ahí es en radianes, es importante, porque el argumento de un seno o el argumento de una exponencial tiene que ser adimensional, no tiene que tener unidades. Y si las unidades que tienen, a lo sumo son radianes. Eso después lo vamos a volver a visitar. No sé si lo digo acá o lo digo... No. Bueno, sigamos con esto. Fíjense... Bueno, eso por un lado. Por otro lado, supongan que θ punto no es constante, que lo que es constante es θ 2 puntos. La aceleración angular. θ 2 puntos es la aceleración angular. Y esta es la aceleración tangencial. ¿Qué hay de diferencia entre las dos? Que multiplico por el radio. Si multiplico por el radio, tengo la tangencial. Y si no, la angular. Ahora, ¿qué pasa si la aceleración angular es constante? Si la aceleración angular es constante, bueno, a mí me gusta ponerle nombres, la letra gamma. Entonces, la aceleración tangencial es constante. Si la integro en el tiempo, me va a dar gamma por t. ¿Sí? Y acá hay una cosa que tengo que corregir. Un segundo, ya lo corrijo. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Pero la longitud de arco. Quiere decir que cosine 20, ¿dónde está? ¿Dónde estáis? Ahora sí. A ver si se acuerdan. Cuando la aceleración es constante, si yo quería la velocidad, integro y me queda aceleración por tiempo, ¿no? Y si yo vuelvo a integrar, me queda aceleración por tiempo al cuadrado dividido 2. ¿Se acuerdan de eso? Lo dimos hace 2 clases. Sí, sí. Bueno, esto es lo mismo, pero con el ángulo. O sea, la aceleración angular es constante. Cuando la integro, voy a tener aceleración por tiempo. Y si la vuelvo a integrar, voy a tener aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Pero ustedes acá ven que hay una R molestando. Bueno, esa R es porque estoy pensando en la velocidad tangencial. Entonces, la aceleración tangencial es R por... la aceleración es R por gamma. Y acá también tengo que corregir algo más. Ahí está, ahora sí. Y esto, si lo integro 2 veces, háganlo ustedes, van a ver que no es muy difícil hacer la integral, les va a dar el arco de circunferencia que recorre el vector R. Entonces, si este es 0, les queda que un arco de circunferencia es parte del perímetro en un tiempo dado, ¿no? Omega t en un tiempo cualquiera me va a dar un cachito de ángulo. Multiplicado por R me va a dar un cachito de perímetro. ¿Se entendió eso? No, profe, ¿puedo repetir, por favor? Vamos de vuelta. Que la aceleración tangencial era R por la aceleración angular, lo habían entendido, ¿no? Sí. Sí. Si esto lo integro en el tiempo, me va a aparecer un R gamma por delta t más una constante de integración, R omega 0. Que esto, si yo saco el factor común R, tengo el omega de t. Si vuelvo a integrar, lo que voy a tener es la posición sobre la recta tangente, en realidad sobre la curva tangente. Entonces, si vuelvo a integrar, me va a aparecer una constante de integración
que es R por el ángulo inicial. Acá me va a aparecer R omega delta T. Y acá me va a aparecer un medio de R por omega T cuadrado. Delta T cuadrado. Y eso me va a ir diciendo cuál es la posición a lo largo del círculo, a medida que voy viajando. ¿Se entendió un poco más ahora? Sí. O sea, cuando integramos, obviamente va sumando un grado. Se va sumando una constante. Bien. Es la ecuación 21. Ponele que la aceleración angular sea 0. Entonces tendríamos un movimiento circular uniforme, ¿no? Sí, sí. Y ponele que θ 0 sea 0. ¿Cuál de los tres términos sobrevive? R. R omega 0, ¿no? Este de acá, ¿no? El del medio. Y esto es la velocidad tangencial por el tiempo. La velocidad tangencial por el tiempo me va a dar el arco de circunferencia. ¿Se entendió? Ahora un poco mejor. ¿Un poco mejor? Bueno. ¿Y qué más nos queda decir? Bueno, en términos más de introducción a la física, la expresión de la fuerza radial, o masa por aceleración centrípeta, sería esta. Y si estamos en un movimiento circular uniforme, el R2 punto se va, y ahí recuperamos las fórmulas de intro. Y listo. En general, estos ejercicios que vamos a estar trabajando nosotros, creo que en todos yo considero radio constante, o sea que la fórmula que vamos a terminar usando por ahí es la 24. Pero si no, aparece la 23. Para la fuerza centrípeta. ¿Vamos bien? Sí, sí. Fíjense que voy rápido, ya lo sé, y por ahí cuesta un poquito. Está bien que les cueste, porque por ahí es la primera o segunda vez que están viendo esta cuenta. No es intuitivo que el sistema de coordenadas se mueva y que encima me ocasiona efectos, porque fíjense, acá la masa por aceleración centrípeta tiene una fuerza que es de que el hilo se achica o se agranda, ¿no? De que se está enrollando el yo-yo. Y por otro lado, depende de la velocidad tangencial. Bueno, eso más o menos en intro los habíamos convencido, pero nunca les habíamos dado la justificación matemática de por qué eso pasaba. Claro, no les dimos esa justificación porque no sabían derivar. Y por eso necesitaron hacer las intros y un poquito de análisis. Pero hay una chapa más, que eso lo vamos a ver sobre el final del curso, no ahora, que si volvemos a la ecuación 12, bueno, la aceleración centrípeta era el término radial, pero en esta hay una cosa rara que aparece acá, que es este 2R punto θ punto. Este es un efecto combinado de la variación en el radio y de la variación en el giro. Esto, después si lo quieren chusmear, es el término de Coriolis. C-O-R-I-O-L-I-S. Esto es porque el sistema móvil está acelerado. Cuando eso pasa, se tiene un sistema no inercial. Nosotros siempre tomamos velocidades relativas, como lo vimos la clase pasada. Entonces siempre estamos hablando de sistemas inerciales. Pero este término, que acá está medio ahí de contrabando, tiene efectos observables. Y ya lo vamos a ver en los ciclones, en el giro de las agujas del reloj. Este término explica por qué cuando el avión va de Buenos Aires a Europa, tarda 1 hora más que cuando va de Europa a Buenos Aires. Es el término de Coriolis. Explica por qué
En el hemisferio norte, los tornados tienen sentido antihorario, los ciclones tienen sentido antihorario, y en el hemisferio sur, sentido horario. Si ustedes ven, muchas veces les muestran, ¿no?, los centros ciclónicos en estos días. Hubo un centro ciclónico fuerte en el Pacífico Sur, que es lo que desembocó en muchas nevadas en Bariloche y en la zona cordillerana. Si ustedes miran, hay como un remolino de nubes que gira a favor de las agujas del reloj. Eso se llama centro ciclónico. Los centros ciclónicos en el hemisferio sur siempre giran a favor de las agujas del reloj. Y los centros ciclónicos en el hemisferio norte en contra. Los anticiclones es cuando en vez de chupar aire lo repelen. Cuando tengo un centro anticiclónico, tengo una sudestada. Entonces entra aire frío de la Antártida. Y si miran los remolinos de las sudestadas, son anticiclónicos, repelen aire, y son a favor de las agujas, en contra de las agujas del reloj. Y los ciclónicos son al revés, nos chupan aire del norte, del continental, que suelen estar más calientes. Entonces tenemos así veranitos. Y el Río de la Plata es un atractor medio caótico que a veces hace una cosa, a veces hace otra. Pero de eso mucho no se hace, que mucho más no voy a seguir hablando. Y nada, lo único que queda es, bueno, proponer como ejercicio que lo hagan en cilíndricas y en esféricas, y los valientes que lo quieran hacer en esféricas, en 3 dimensiones les tiene que dar esto. Ahí nada, hay un pequeño cambio de nombres que se los aclaro al final. El que no se anima a hacerlo por las propias, la deducción está hecha por todos lados, la puede encontrar. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en las guías? Probablemente siempre, por lo menos hasta no inerciales, sea trabajar con estas fórmulas. Por ahí, en algún ejercicio de las perdidas, trabajemos la 21 o la 22. Pero fundamentalmente van a ser estas. ¿Cuándo vamos a ver todas las expresiones encendidas? El término de Coriolis y todos esos, al final del cuatrimestre. Eso lo vamos a volver a rever con más detalle. Siempre les muestro algunos videitos que les suele gustar. Y si no les gustan, nunca se animan a decirme que no les gusta, pero bueno, me dan la razón de los locos porque soy el profesor. Pero en general creo que les gustan estos videos. Así que esta fue una clase corta en cuanto a explicación, pero yo sé que no, después masticarlo, entenderlo, demanda más tiempo, con mesura. No es que yo voy a tomarles en el parcial estas deducciones. Eventualmente se tendrán que tener anotadas, si hace falta, las ecuaciones 13 y 7 para algún ejercicio en particular, que los vamos a usar para otras explicaciones, por eso se da acá, es importante, pero no es que yo les voy a tomar en un parcial la deducción de estas ecuaciones. Eventualmente eso se los tomaríamos en un final, pero en función también de explicar algún fenómeno físico, porque si no estaríamos haciendo estrictamente matemática, y no es mi idea hacer estrictamente matemática, pero sí me parece importante contarlo, porque si no, siempre uno tiene la sensación que estas ideas son como mágicas, son expresiones que alguien las calculó, que tiene que ser un genio, y no, con lo que ustedes saben pueden deducirlo tranquilamente,
Por supuesto, si es la primera vez que se están topando con estas cuentas, les va a costar, pero es hasta que lo practiquen un poquito, se acostumbren. El ejercicio de estas cuentas ayuda mucho para después poder hacer otras cosas. Esto es un poco lo que tiene esta materia, ¿no? Se revisita fenómenos que ya estudiamos en la introducción a la física, por lo menos hasta movimiento oscilatorio y armónico, es todo como un gran repaso de introducción a la física, pero con esta vuelta de tuerca matemática, que nos amplía el horizonte de predicciones que podemos hacer en nuestros modelos. Porque en intro es como que siempre nos quedamos como un poco cortos con lo que podemos hacer. ¿Me aparece solo a mí que me está tapando un ojo la pantalla? ¿O ustedes también? No, yo lo Yo veo. lo veo bien. Bien. Pues parecía más pirata de lo que soy. Bueno. Entonces les decía eso, que muchas veces la dificultad de mecánica elemental no tanto es o sea, hay cosas de física nueva que vamos a ver a partir de 2 o 3 semanas, pero la dificultad no se centra muchas veces en la física, se centra en la matemática que hay detrás. Eso explica dos cosas, por qué está a esta altura, después de haber visto introducción a la física, y por qué las correlativas que tienen las tienen, porque... y no es que son compartimentos estancos, por un lado va la matemática y por el otro lado va la física, no. Se necesitan mutuamente para poder elaborar cosas. Casi toda la matemática que se desarrolló hace unos 200 años atrás, o un poquito más, 300, fue para poder describir fenómenos que se ven en esta materia. Ya lo he dicho otras veces, ¿no? Y después se retroalimentó en la matemática y después la matemática alcanza un grado de formalismo aún superior que después se independiza de la física, para lo cual inicialmente se diseñó toda esta matemática. Esto siempre lo recalco mucho porque se necesitan de las dos partes. Está bien, por ahí para el que va a ser profe de física le fastidia un poco el grado de formalismo, pero hay un formalismo robusto y que uno tiene que tratar de acostumbrarse, y para que es el profe de matemática, dice, física, ¿para qué? Bueno, pero fíjense que todo esto que están aprendiendo, o que aprendieron de matemática, tuvo una necesidad en esta física. Si no se hubieran estudiado esta clase de problemas, no hubiéramos tenido ese otro desarrollo. Y es simbiótico, porque una cosa ayuda a la otra. Y bueno, y es un poco ese camino aleatorio que tiene la ciencia, ¿no? O estas dos ciencias que son hermanas en algún sentido. O sea, uno después para la chicana puede decir la física está arriba, la matemática abajo, pero en realidad están en un pie de igualdad. Bueno, corto la grabación.